Muchachos. Chicos, una preguntita. Terminamos. Buen día, Dayana, ¿cómo estás? Dayana Mercedes, ¿cómo estás? Buen día, chicos. Chicos, terminamos todo comunicación, ¿no? Claro que sí. Ya estamos en lenguaje humano. Claro. Voy a presentar, chicos. Voy a presentar la pantalla. Uy, ¿qué pasó? Ujú. Ya, listo, chicos. Voy presentando. Ya, listo, chicos. Ya. Bien. Se ve la pantalla, chicos. Se ve la pantalla, por favor. ¿Me confirman? Sí, profesor, sí se ve la pantalla. Ya. ¿Hasta qué parte, chicos, trabajamos? Un favor. ¿Ya trabajamos esta parte, muchachos? ¿O no? Un favor, chicos. A ver, ya. Ya trabajamos esto, muchachones. El tema 2. Por favor. A ver, un favor, chicos, me confirman. ¿O todavía? A ver, recuerden, chicos. Alguien por ahí, chicos. Ya bien, chicos, tal vez no trabajamos, vamos a darle un pequeño repaso. Sí, 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 entonces vamos. El tema 2, chicos, es el lenguaje humano. Es una facultad o capacidad exclusivamente humana, es decir, el lenguaje humano, muchachos, es propiamente de los seres humanos, ¿no? Porque nosotros presentamos el área de Broca, claro. ¿Y en qué parte, profe, está el área de Broca? En el hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporoparietal, en el cerebro, ¿no? Claro. Entonces dice la cual posibilita simbolizar y expresar lo que piensa y siente el hombre. Características, ahí está sistemático, simbólico, vamos a trabajar, facultad, o innato. Ojo con esto, este es concepto, características innato, universal, multiforme, aprendido, racional, convencional y cultural. Ahora, planos del lenguaje, ¿cuáles son los planos del lenguaje? Son dos, lengua y habla, lengua y habla. Bien, ahora, además vamos a tocar que, chicos, variaciones lingüísticas, el dialecto, sociolecto, idiolecto e interlecto. Ajá, vamos a ver, chicos. Además, funciones del lenguaje, que son 6 funciones. También el signo lingüístico, planos del signo lingüístico, tipos de signos. Ahí está el icono, inicio y símbolo. Todo esto, chicos, en esta balota 2 vamos a desarrollar. Bien, pantallazo, muchachos, entonces, pantallazo. Chicos, trabajamos esta parte. A ver, les voy a recordar los antes para no pasarnos. Entonces, vamos a ver. Voy a presentar entonces comunicación. Para que no. Factores. A ver, a ver. Sí, tenemos que terminar todo, chicos, si no, ¿cómo sería? Vamos a ver, muchachos. Ya. Ya hicimos esta parte, los elementos de la comunicación. Ujú. Fases de la comunicación también. Ya, listo, listo. Ya hicimos. También la comunicación lingüística, no lingüística. Ya hicimos funciones, muchachos, sí, ¿no? Ya, naturaleza también, sí. Factores, esta es la última parte de la comunicación. Ay, no, claro, ok. Ya, entonces, ya terminamos todo. Ya, listo, chicos. Bien, ya, ya, ya. Entonces, seguimos entonces con este tema. Ya está, estamos aquí entonces. Bien, chicos, pantallazo entonces, todo. Dime, muchacho. Exclusivamente humana es el lenguaje. La comunicación no solamente es para
el hombre, la comunicación también es para los animales y las plantas. Entonces, exclusivamente humana es el lenguaje. Sí, exclusivamente humana es el lenguaje. Ahí está. Listo, muchachos. Sí, ¿no? Ahí puede surgir una pregunta. Alguna vez también ya se formuló en un examen, ¿no? Ujú. Ahí está, muchachos. El lenguaje es exclusivamente humano. La comunicación no. También es de los animales y de las plantas. Listo, chicos. Pasamos entonces. A ver, vamos hablando acerca del concepto. Mira, tenemos aquí que dice acerca del lenguaje, que es una facultad. Es una facultad del ser humano, ¿no? Y esta facultad, ¿dónde radica, chicos? En el área de Broca, en el cerebro, ¿no? Ya el ser humano ya nace con esta facultad de aprender cualquier idioma, cualquier lengua, ¿no? Ahí está, de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado, es decir, el sonido articulado que es el habla, ¿no? El habla. Si no tendríamos esta facultad, muchachones, en el cerebro, entonces no podríamos comunicarnos, no podríamos hablar. Ahora, dice que el lenguaje, ¿qué es? ¿No? Es un método, el lenguaje es un método también, o un instrumento exclusivamente humano, ahí está, chicos. No instintivo, es decir, el lenguaje no es de los animales, por nada del mundo, no es, muchachones, ¿no? Claro, esta capacidad o este instrumento o este método o esta facultad exclusivamente humana sirve para comunicar ideas, ¿no? Emociones, deseos, por medio de símbolos, ¿no? Un sistema de símbolos producidos de manera deliberada, ¿no? Dice que estos símbolos pueden ser auditivos, ajá, y producidos por el órganos del habla, ¿no? Sapir, este autor muy importante. Bien, otro concepto dice que el lenguaje que es la capacidad innata del Homo sapiens, ¿no? Del Homo sapiens, claro. Es decir, una capacidad innata. El ser humano ya nace con esta capacidad, chicos. Por eso, si el ser humano nace en China, entonces va a adquirir, ¿qué cosa, chicos? El idioma del chino, ¿no? Claro. O si la persona nace en Rusia, entonces va a aprender el ruso. Y si la persona nace en Bolivia, entonces aprenderá el español, ¿no? Por esta capacidad innata. Ya genéticamente ya nacemos con esta capacidad, heredamos de nuestros padres, ¿no? O se transmite de generación en generación. Bien. ¿Esto para qué? Dice, para aprender a hablar y entender el lenguaje, ¿no? Una habilidad peculiar de la naturaleza que no es el logro cultural del hombre, sino un mecanismo biológico, ¿no? Entonces, en el proceso de la hominización del hombre, chicos, entonces, ¿no? Los grandes estudiosos como Pinker, Sapir, Noam Chomsky, Ferdinand de Saussure, etcétera, etcétera, estos estudiosos dicen de que en el proceso de la hominización nació esta capacidad de lenguaje en el hombre, ¿no? Entonces, recordemos que el hombre, antes del proceso de la hominización, no tenía el pulgar, ¿no? Claro, no tenía el pulgar. Pero en el proceso de la hominización nace el pulgar también, ¿no? En el hombre. Entonces, el lenguaje es universal, es para todos los seres humanos, por eso está representado por el mundo, ¿no? Y exclusivamente de los hombres, ¿no? En cambio, la comunicación, chicos, es para plantas, ¿no? Porque la flor dormilona también comunica, el girasol comunica. Ahora los animales comunican también, nuestro perro comunica bastante, ¿no? Nos comunica afecto, cariño, ¿no? E igual el gato también comunica y otros animales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque han desarrollado bastante su capacidad instintiva los animales, ¿no? Han desarrollado, han desarrollado su capacidad instintiva. En cambio, incluso Noam Chomsky habla de que el lenguaje es exclusivamente del ser humano porque es un animal racional. Así dice él, ¿no? A diferencia de otros animales, un ser racional, pensante, ¿no? Bien, acá tenemos otro concepto más, el lenguaje nace, dice con el más trascendental de los inventos, ¿no? Del hombre. Claro, entonces recordemos que en los inicios el hombre producía sonidos guturales, ¿no? ¿no? Chillidos, chillidos, y eso con el correr del tiempo se ha estado formando, ¿no? Por eso el lenguaje es propiamente cultural, creación del hombre, ¿no? Profe, yo leí la Biblia, pero en la Biblia dice otra cosa, sí, muchachón. Claro, de la Torre de Babel, se repartió las lenguas, ¿no? De acuerdo a razas, etnias. Ese es otro punto de vista, pero nosotros tenemos que tomar el punto de vista totalmente académico y científico. Bien, gracias al lenguaje, chicos, ¿no? Se adquiere conocimiento, cultura, ¿no? En una interacción humana, por supuesto que sí. Rafael Seco.
Bien, chicos, pantallazo entonces. Ahí está, muchachos. El lenguaje es exclusivamente humano o humano. Bien, pantallazo, muchachones. Ya pasamos, muchachos. Me avisan, muchachones. Bien, características del lenguaje. Sí sé fumar coca, ¿no? Ahí está. Sistemático. Ahí está. Para recordar más fácil. Es una memoria extrañita. Sí, 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 sí sé fumar coca. Entonces, la S, ¿qué significa? Sistemático. Funciona de acuerdo a normas o reglas gramaticales el lenguaje, ¿no? Que cada lengua, muchachones, en el mundo tiene su propia gramática, ¿no? Entonces el castellano tiene, el español tiene su propia gramática, el inglés, el ruso, el chino, el japonés tiene su propia gramática, ¿no? Entonces, justamente, ¿para qué sirve? Para ordenar el mensaje, ¿no? ¿No? De forma ordenada, coherente, ¿no? Otra característica es simbólico, ¿no? Ahora, simbólico, que quiere decir que los seres humanos nos comunicamos a través de la palabra oral o escrita, o también o cualquier otro signo que signifique algo, ¿no? Símbolos, ¿no? Señales, colores, etcétera, etcétera. Bien, otra característica es facultad. Ojo con facultad, chicos, no es característica, es concepto. ¿Qué es el lenguaje? Es una facultad, ¿no? Pues aquí la característica es innato, innato. ¿Y por qué digo que es innato, muchachones? Ajá, el lenguaje es una capacidad que sirve para aprender uno o más lenguas, ¿no? Por eso es innato. El ser humano ya nace con el área de Broca. Claro, el área de Broca. ¿Dónde se encuentra? Pues también se encuentra en el cerebro, ¿no? En el hemisferio izquierdo, ahí está el área de Broca. Entonces, este área de Broca, justamente el señor, un médico, neurocirujano, John Broca, entonces ha tenido que investigar esta parte, ¿no? Porque más antes se pensaba que cosa, que el habla, lo que estoy hablando, de dónde provenía, ¿no? O dónde se producía. Otros decían que era en la boca, otros decían que en los pulmones, otros decían que se producía, pues, ¿dónde? En la barriga, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este señor dijo, señores, el área de Broca es muy importante, o el área del lenguaje también se llama, entonces se encuentran en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporoparietal izquierdo, ahí es donde se genera el habla, ¿no? Tenemos, ahí está en la mente, muchachones, A, E, I, O, U, y las consonantes, ¿no? Y gracias a ello podemos hablar, ¿no? Gracias a este área de Broca podemos hablar, muchachos. Si no tuvieron, ahora, profe, ¿el lorito tendrá el área de Broca? No tiene, no tiene. Sí tiene esa capacidad, pero para reproducir, ¿no? Su capacidad solamente dura, pues, un mes, ¿no? 28 días, 29 días, ¿no? Nada más. En cambio, el hombre, chicos, si uno aprendió una determinada lengua, es eterno, para siempre. Nunca te vas a olvidar, por ejemplo, lo que has aprendido el español, ¿no? O quechua. Profe, si me voy a Italia, a Rusia para siempre, te vas a recordar siempre, muchacho, el idioma. Entonces, gracias a esto. En cambio, el lorito no, se olvida rápido, ¿no? Bien, es universal, otra característica del lenguaje, es universal. Ajá, pertenece el lenguaje, o todos los seres humanos tenemos lenguaje. Ya nacemos con esta capacidad, chicos. Todos los seres humanos. Todos. Por eso en el mundo existen más de 6.000 lenguas y a través de estas 6.000 lenguas los seres humanos nos comunicamos en el globo terráqueo, ¿no? Aquí en nuestro planeta Tierra, ¿no? Claro, ahí estamos. Por eso se dice que es universal, que el lenguaje es para todos los seres humanos que habitan en este globo terráqueo. Bien. Es multiforme el hombre, chicos, no solamente se expresa de manera oral, también puede ser escrita, gestual, ¿recuerdan, chicos? Que trabajamos gestual, kinésica, todo ello, cromática, musical, ¿no? ¿A quién no le gusta la música? No, claro, la música nos alegra, nos alivia, ¿no? Uno está amargo y con la música uno se calma, ¿no? Uno está triste, escucha la música igual. O puede ser a la inversa, ¿no? También la música nos pone triste también, la música es de recuerdo, ¿no?
Entonces, por eso es multiforme, ¿no? Porque el hombre expresa sus ideas de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿no? ¿Es aprendido? Sí, sí, sí. Entonces, el hombre aprende, muchachos, una determinada lengua, idioma, desde los primeros días o instantes de su existencia, ¿no? Entonces, el bebé nace, entonces hace un contacto, hay una interacción, muchachos, hay una experiencia, ¿no? El primer contacto es con la mamá, ¿no? Luego ya, ¿no? E incluso el bebé ya sabe la voz del papá, incluso, ya sabe, ¿no? Ya sabe. Y a los 6 meses ya va balbuceando el agú, agú, ¿no? El famoso agú, agú. Y luego a los 9 o un añito ya va silabeando o hablando ya, ¿no? Ma, ¿no? O pa, ¿no? O a los 1 año ya listo, aprende, ¿no? Y a los 7 ya va perfeccionando el uso de una determinada lengua, ¿no? A los 7. Y a los 12 años debe estar perfectamente el niño hablando, utilizando una determinada lengua. Pero, profe, ¿qué pasa si hay problemas? Entonces ya son anomalías, ¿no? Pues ya requieren terapia, terapia del lenguaje. Claro, hay problemas, por ejemplo, de tartamudez, de la lación, dislexia, dislalia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, además que el lenguaje que es racional, ¿no? Racional. El ser humano tiene razón, tiene inteligencia, sí, por eso justamente muchos antropólogos, sociólogos, ¿no? Y lingüistas dicen que el ser humano que es un animal racional. Claro, es un Homo sapiens racional, porque tiene inteligencia y utiliza la razón, ¿no? Utiliza la razón, muchachos. Bien. Y finalmente, perdón, es convencional. ¿Y por qué es convencional, chicos? Porque cada lengua, chicos, cada idioma se ha creado por convención, por acuerdo de los habitantes, ¿no? Los habitantes. Entonces, por eso es un trabajo comunitario, ¿no? Es un trabajo comunitario, grupal, es un pacto, es un convenio, ¿no? Convencional. Entonces, por ejemplo, en nuestro idioma, en español, muchachos, ha tenido que surgir, ¿no? Entonces, genera más o menos en el año 1100, luego 1200 ya más o menos llega a su auge y hay poetas, narradores, escritores, ya nacen, ¿no? En 1200. Luego en 1500 ya la lengua española ya es de uso general casi, ya pues, y luego en estos tiempos, muchachones, el español pues se expandió bastante en el mundo, ocupa el tercer puesto, ¿no? El lenguaje, ¿qué es, muchachones? Pues es cultural, ¿no? ¿Y por qué es cultural, chicos? Porque es creado por el hombre, es creación del hombre, ¿no? El lenguaje es una creación humana, muchachos. Ojito en el examen, muchachos. Entonces, aquí, entonces, a veces se formuló alguna vez así, ¿no? Es aprendido, ¿no? Entonces, el lenguaje eh, se adquiere a través de la experiencia. ¿Qué característica es? Aprendido, ¿no? También alguna vez se formuló, a ver, ¿cuál se formuló también? Sí, a ver, sí, sí, sí. El lenguaje es para todos los seres humanos que habitan el globo terráqueo. ¿Qué característica es? Universal, ¿no? Y así. También, convencional también, se formuló alguna vez. Es un pacto, es un convenio utilizado por un grupo de personas, ¿no? Una determinada lengua o idioma. Es convencional y así. Entonces, de esta parte se formula así más o menos en el examen. Bien, chicos, tenemos ahí la característica del lenguaje, una memotecnia para poder aprender rápido esto. Sí sé fumar coca. Hacia abajito. Sí sé fumar coca. Profe, ¿y facultades características? No, es concepto. Innato es característica, ¿no? Entonces, para formar la memotecnia nomás voy a tener que utilizar la F. Bien, chicos, pantallazo, muchachos, pantallazo. Bien, pasamos, muchachos. Entonces, pasamos. Me avisan, chicos, me avisan. Listo, profe. Bien. Bien, vamos a ver aquí planos del lenguaje, chicos. Entonces, quien ha estudiado más esta parte es el lingüista Ferdinand de Saussure. Aquí tenemos a Ferdinand de Saussure, es el padre de la lingüística, ¿no? Él empezó a estudiar, ¿no? Pero más antes también otros lingüistas, o perdón, otros médicos, antropólogos ya tenían estudios acerca del lenguaje, ¿no? Acerca del lenguaje.
Entonces, él estudió y finalmente concluyó de que el lenguaje tiene dos planos, es decir, se divide en dos partes, la dicotomía de Ferdinand de Saussure se llama así, ahí está la lengua y el habla, ¿no? Claro, el ser humano presenta estos dos planos, ¿no? Lingüísticamente presenta estos dos planos, lengua y habla, ¿no? Claro. La lengua que viene a ser, chicos, está en la mente, está almacenada. Profe, la lengua es un órgano para comer, para hablar, profe. No, 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 no. La lengua como idioma, chicos, ojo, como sistema, como código, como langue, ¿no? Que utiliza un país, ¿no? Y esta lengua, ¿dónde está, profe? Almacenado en nuestro cerebro. Propiamente está justamente en el área de Broca, ¿no? A, E, I, O, U. Las consonantes M, B, T, S, Z, etcétera, etcétera. Está en nuestra lengua, está en nuestro cerebro, en el área vocal. Gracias a ello hablamos, ¿no? Y si pregunto, chicos, pronuncien la palabra Arequipa, y todos van a pronunciar Arequipa, profe, en un acto neuropsicológico, ¿no? Rápidamente. Entonces se dice, pues, idioma también a la lengua, chicos, a la lengua como idioma, chicos, ojo, en el artículo 48 de nuestra Constitución Política del Perú. Son idiomas o lenguas oficiales en el Perú. El castellano, o perdón, el español, el quechua, aymara y las lenguas aborígenes según la ley, ¿no? Entonces, ahí está, chicos. Entonces, según el artículo 48 de la Constitución Política del Perú. Entonces, está en nuestra mente la lengua. No confundir, esta palabra es polisémica, chicos, cuidado. Como una señorita, justamente en las clases del CEPO pregunté, señorita, ¿qué es la lengua? No? Es un órgano que sirve para hablar, para comer. No, 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 no. La lengua, chicos, o idioma. Dice, ¿qué es sistema, no? Sistema, entonces ahí está la A, E, I, O, U, por eso se dice que es sistema. Sistema de signos lingüísticos convencionales, ¿no? Que utiliza una comunidad lingüística. ¿Y qué es la comunidad lingüística? País o pueblo, ¿no? Pues para todos los hablantes, es decir, todos los peruanos tenemos pues en nuestro cerebro, que muchachones, el español, ahí está, en nuestro cerebro. Pero cuando ya pronunciamos qué es, chicos, es el habla. Entonces, de eso hablaba Ferdinand de Saussure, ¿no? La lengua es mental, está en el cerebro y el habla está en nuestra boquita, ¿no? Entonces, el área de boca ordena a todo el aparato fonador, la cavidad oral, por ejemplo, ¿no? Ordena la lengua, a los labios, paladar duro, paladar blando, incluso a los dientes, ¿no? Bien, dice, para hacer posible la comunicación entre sus integrantes, ¿no? Listo, a eso llamamos lengua, chicos, ¿ya? ¿Listo? Bien, vamos entonces aquí con características de la lengua o idioma. El sapo más coco, la mnemotecnia es el sapo más coco. Entonces, ¿cómo es, profesor, el sapo más coco? Es estructurado. ¿Qué quiere decir, chicos? Es un sistema, estructurado o sistema, ¿no? Estructurada y debidamente organizada. Ujú. Entonces, si como es un sistema, chicos, entonces en el cerebro, en nuestro cerebro, está la A, E, I, ¿no? Y así está, muchachos, ¿no? Y lo utilizamos cuando empezamos a hablar, ¿no? Claro, esta es la U. Bien, chicos. Además que es latente, latente. Entonces, la A está ahí en nuestra mente, las palabras están en nuestra mente. Latente, ¿por qué, chicos? ¿Por qué se dice que es latente? Porque es aparentemente inactiva, ¿no? Claro, ahí está un poco estática. Se halla como conocimiento, ¿no? Me dicen, profe, la capital del Perú, Lima, entonces así está, como un conocimiento se halla pues en nuestro cerebro, la lengua y idioma, ¿no? Es social, entonces, ojo, entonces, el lenguaje es para qué, muchachones, para todos los seres humanos, ¿no? Del mundo, es mundial el lenguaje. En cambio, la lengua, idioma, chicos, es social, solamente es para Perú, por ejemplo, ¿no? Para los peruanos, que es nuestra lengua, es el español, ¿no? Claro, ahí está Perú nomás. Por eso la lengua es social. O también se llama colectiva, chicos, cuidado con este término. Colectiva, utilizada por una comunidad lingüística, un país o un conjunto de ellos, ¿no? Claro, por eso social. Bien, otra característica, ¿es abstracto? Sí.
Como está en el cerebro, chicos, como está en nuestra mente, es psíquica, ¿no? Es psíquica, es mental, es virtual, es un paradigma, es un modelo nada más, es teoría nada más, ¿no? Ahí está, psíquica, ¿no? Salen las estructuras mentales de los usuarios. La lengua, ahí está, vamos a ver, el sapo, ahí está. ¿Es perdurable? Sí. Entonces, toda lengua, muchachos, es perdurable, ¿no? Entonces, esta lengua, el español que hablamos en nuestro Perú, seguramente van a hablar de nuestros hijos, ¿no? Tus nietos, tal vez. ¿Quién sabe, muchachos? Sí, va a perdurar por años. Se modificará algunas cosas, pero va a ser, es perdurable, ¿no? Entonces, se transmite de generación en generación, por eso se llama, pues, perdurable, ¿no? Perdurable. ¿Es homogénea? Sí. Es decir, los hablantes de un país relativamente hablan de manera uniforme, ¿no? Pero con cierto dialecto. Ahí surge el dialecto. Por ejemplo, el hablante de la costa habla el español, sí. El hablante de la sierra, sí, en nuestro Perú. El hablante de la selva, sí. Y ahí surge el dialecto, muchachones, ¿no? Entonces el limeño dice gallina, gallo, ¿no? Pollo, llave, lluvia, llanta, ¿no? O que dice mosca, pisco, cusco, qué asco. Entonces, es el dialecto, ¿no? En la sierra pronunciamos bien, sí, 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 pero a veces nos falla la sintaxis, ¿no? Cómo estructuramos las oraciones. Y en la selva es, ¿y por qué, profe, en la selva tiene ese acento, ese tono, esa forma de pronunciación diferente? Porque existen en la selva más de 44 lenguas, muchachos. En Ucayali, Pachitea, Iquitos, ¿no? Por eso el hablante de la selva tiene esa entonación, ¿no? Por ejemplo, el profesor de la selva le explicaría más o menos así, ¿no? Claro, en la ciudad mismo, en Iquitos, muchachos, en Iquitos ya utilizan el castellano estándar, es decir, así como estamos hablando, pero todavía en las provincias y en otras zonas, ¿no? En las zonas más rurales, el hablante o el profesor hablaría más o menos así, ¿no? Atención, hambrillos, la lengua también se le llama idioma, sistema, código, langue. Así es. Han entendido, ¿no? Hambrillos. Entonces, esa es la forma de hablar, ¿no? Entonces, ahí surge el dialecto, chicos, ¿no? Entonces, ahora, no solamente en el Perú existe el dialecto, también puede ser Argentina, Chile, ¿no? Por ejemplo, lo que el peruano, la forma de hablar del peruano al del chileno, entonces difiere, ¿no? Es diferente, varía. Al del argentino igual, ¿no? Entonces, eso se llama dialecto, ¿no? Que alguna vez se formuló, las formas de hablar de un argentino y un peruano entonces, no es la lengua, no es el habla, no es el lenguaje, es dialecto, ¿no? Luego ya hablaremos de esto. Entonces, el argentino dice, vos entendés los planos del lenguaje, ¿no? Lengua y habla, vos entendés, mirá la pizarra, mirá, loco, entonces es la forma de hablar de ellos, ¿no? Entonces, ese es dialecto, ya vamos entrando a esa parte, chicos. Bien. Más o menos fija, chicos, conserva sus estructuras fundamentales y más o menos fija. Cambia, chicos. Mira, de lo que era amico, antes, amico. Francisco Pizarro llega al Perú, muchachos, ¿no? Porque nuestra lengua era, pues, que el quechua, ¿no? Entonces, Pizarro llega en el año de 1532, hablando así, ¿no? Amico decía amico, amica, mujer, hermosa. Entonces, pero pasó el tiempo, muchachos, mira, ahora nadie dice, pues, amico, ¿no? Uy, cambió el tema, ahora es amigo, amiga, y todavía hasta Amix, ¿no? Entonces, mira, ahora ya nadie escribe pues por WhatsApp, ¿no? Simplemente dice Amix, ¿no? Amix, entonces, por eso es más o menos fija, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Quién sabe que de acá de un tiempo puede cambiar algunas palabras, por eso es más o menos fija. Ahí está código, ¿por qué se dice que es código, muchachones? Porque está basado en las reglas, ¿no? Claro. Profe, la palabra beso puedo escribir con V, no, señor. ¿Por qué? Porque la Real Academia, ¿no? Es una institución que regenta, muchachos, al igual que, por ejemplo, ¿quién regula, muchachos? ¿Quién normativiza o quién lo pone en práctica el reglamento de tránsito? El policía de tránsito. Claro, uno no se puede pasar en luz roja porque yo soy apasionado y me gusta el rojo y me paso. No. Entonces hay un código, ¿no? Entonces acá hablamos de un código gramatical,
Al igual que existe el Código Civil, Código Penal, también gramaticalmente también existe el código, ¿no? Entonces hay que seguir reglas, ¿no? Claro, entonces, creo que tenemos que escribir la palabra beso con qué, con B, ¿no? Claro. Claro, en un inicio, en un congreso de la RAE, seguramente hubo alguno, porque bueno, uno de los que ha planteado la palabra beso que escriba con V era pues quien, Andrés Bello, ¿no? Un gramático venezolano. Y él decía que la palabra beso, como es una palabra muy sentimental, muy romántico, tenemos que escribir con V, porque tiene que sonar algo suave, con V. Él crea el término de la V ventilabial o la B ventilabial, es decir, hay que votar con un poquito de aire, ¿no? Beso, beso. Y no, pues no, la RAE dice, no, señor, estás mal. Acá tenemos que basarnos, y justamente se basan en los estudios de Ferdinand de Saussure, que la lengua se relaciona con la fonología y el habla con la fonética. Entonces, fonéticamente, entonces, no hay muchachones, ¿no? No hay pues esa B ventilabial que la palabra beso hay que pronunciar suavecito y por eso hay que escribir con B, no. Y la RAE dice, la Real Academia Española dice, no señores, esta B es una bilabial, entonces se tiene que pronunciar más bien como B, 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 B. Los dos labios tienen que chocar. Ah, ya señor, entonces quedó, ¿no? Mira cómo era su propuesta de Andrés Bello, genial, ¿no? Pero, no, pues la RAE es la institución que regenta, ¿no? Que regenta todo lo que es la gramática española, ¿no? Entonces, eso se escribe así con B, ¿no? Entonces, claro, hubo sustentos, ¿no? Etimológicos, históricos, ¿no? Entonces, la B, ¿por qué con B? Entonces, es una consonante bilabial, entonces cuando yo pronuncio esta B, se unen los dos labios, ¿no? Inferior y superior, ¿no? Entonces, se unen. Aparte de eso, el beso expresa, pues, ósculo, ¿no? Juntar labios, entonces, semánticamente, ¿no? Y así. Entonces, todas las palabras, muchachos, ¿no? Surgieron de esa manera. Por eso es un código, por eso es una regla, ¿no? Bien, chicos, ahí está la lengua o idioma, también se llama sistema o código o langue. Entonces, Ferdinand Saussure hablaba de langue, ¿no? Entonces, él hablaba en latín. Luego ya langue se tiene que traducir a lengua, ¿no? Claro, langue, él hablaba de langue. Bien, pantallazo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Listo, chicos, ahí está la lengua. Bien, pasamos. Pantallazo, chicos, pantallazo. Ya, creo que pasamos. Aló, chicos, ¿se escucha? ¿Se escucha, muchachos? Aló, 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 aló. Sí, se escucha, profe. Está bien. Ya, listo, chicos. Bien. Ahora sí pasamos al otro plano, el plano real, ¿no? El plano real. Ahí está, el habla, ¿no? También se llama parole, ¿no? Ferdinand de Saussure hablaba de parole en latín y se llama parole el habla. Significa parole, hablar, charlar, dialogar, conversar, chacharear, ¿no? A otro sinónimo también tiene el habla, locuela, viene de locución, locutor, la persona que va a empezar a hablar. Elocución, es decir, aprender el español, ¿no? Entonces, por eso en la universidad hasta hoy día el curso de competencia comunicativa tiene otro nombre, se llama elocución castellana, es decir, aprender el castellano a hablar y escribir. Bien, entonces, ¿qué es el habla, chicos? Dice, es el uso personal. Entonces, cuando cada uno de nosotros estamos hablando, chicos, estamos hablando, propiamente estamos generando el habla, ¿no? El habla y tal. Es su uso personal, ¿no? De una lengua, ¿no? Pues en mi cerebro está ya la lengua, es decir, A, E, I, O, U, y lo pongo en práctica. A eso llamamos el habla, ¿no? Dice, asimismo es un fenómeno físico, sí, sí, sí. Entonces, el habla se nota cuando, pues, cuando ya sale a partir de los labios, ¿no? Y es concreto, sí, sí, sí. Entonces, para hablar, ¿qué utilizamos? Los órganos de fonación, es decir, el aparato fonador, ¿no? El aparato fonador, el habla, ¿no? Bien, entonces, ahora, profe, el norteamericano
Entonces, igual en su cerebro, en su área de Broca, está pues todos los fonemas, ¿no? Todas las letras están en su cerebro, ¿no? Entonces, y cuando él empieza a hablar, entonces justamente se llama, pues de ahí viene el nombre de habla, ¿no? Lo pone de manera práctica, de manera concreta, ¿no? Claro. Por ejemplo, profe, estoy cantando, entonces también estás haciendo un acto de habla, ¿no? Claro. Entonces, para cantar, por ejemplo, una canción, ¿qué hacemos, no? Escuchamos la canción, una canción que sale nueva y empezamos a escuchar día y noche y ya aprendemos a hablar, ¿no? Y la canción, ¿dónde estamos haciendo? Se ha grabado ¿dónde? En el área de Broca. Y uno va caminando, incluso cantando, ¿no? Entonces ya, a ese acto se llama el habla. ¿Cuáles son sus características Urpicha Lim? Urpicha es una paloma, chicos. Lim, algo de chino. Es una memotecnia nada más, chicos, para recordar más rápido. Bien, tenemos aquí la U, profe universitario. No significa universitario, significa utilización. Utilización. Es decir, hablar es hacer uso del sistema. Entonces, ¿qué era sistema, muchachos? Estaban las vocales A, E, I, O, U en el cerebro. Entonces, para yo hablar algo, ¿no? Me preguntarían, señor, ¿cuál es el símbolo patrio más importante en el Perú? La bandera. Entonces, mi cerebro ha tenido que buscar qué cosa, L-A-B-A-N-D-E-R-A, ¿no? La bandera. Entonces, rápidamente. Por eso es el uso del sistema. ¿Listo? De signos de una lengua, ¿no? Realización. El habla es la R, significa realización. El habla viene a ser materialización de tal sistema. Mira, materialización del sistema. Estos términos, chicos, tienen que tomar en cuenta bastante. Uso del sistema, utilización. Materialización del sistema, realización. Cuidado, chicos, en el examen. Parecen, ¿no? Mira, bastante, ¿no? Me puedo equivocar. Entonces, la U de utilización, uso. Realización de materialización del sistema. Cuidado, chicos. Bien. Patente. Es decir, que él habla cuando alguien me habla o cuando yo hablo. Hasta yo mismo me puedo escuchar, ¿no? Me escucho mi voz, ¿no? Claro. Es perceptible, por eso es patente perceptible, audible, observable, ¿no? Entonces, por eso, perceptible, se escucha. Por eso se patentiza ahí. Entonces, audible, bien. ¿Es individual? Sí, el habla es individual. Cada persona utiliza una determinada lengua. Entonces, se formuló alguna vez con este término. Mira. El habla es un sello personal porque es individual, ¿no? No es utilización, no es realización. Cuidado, chicos, cuidado. Entonces, aparentemente se parecen los conceptos, ¿no? Pero no, difiere. Es concreto. ¿Y por qué es concreto? Es materia concreta, ¿no? Claro, materia concreta. Se concretiza, ¿no? Entonces, la lengua, que es lo que estoy pensando, ¿no? ¿Qué digo? ¿No? Cuando estabas en el colegio, tal vez, ¿no? Cuando estabas ahí, aprendiste a tu exposición, ¿no? O alguna vez declamaste un poema, sí, ¿no? Entonces, cuando ya aprendiste, ya estaba en tu mente ya, ¿no? El poema, a eso llamamos lengua. Pero llegó el Día de la Madre y listo, tenías que declamar, ¿no? Pues estás declamando ahí, mamita, mamita, yo te quiero mucho. Tú eres el ser más preferido del mundo. Entonces, acá se concretiza, ¿no? ¿Es heterogéneo? Sí. ¿Todos hablamos igual, muchachos? No. Difiere de persona en persona, ¿no? Heterogéneo. Difiere de persona en persona. Cada uno tenemos nuestra forma de hablar. Y ahí ya surge, ¿qué cosa, chicos? Idiolecto. Idiolecto, ¿no? Que veremos a continuación. Bien, otro es articulado, sí es articulado. ¿Y con qué vamos a articular, profe? Con el aparato fonador. Claro, el aparato fonador, que es un conjunto de órganos anatómicos, ¿no? Que participan para producir el habla, claro, una palabra, ¿no? Entonces participa la nariz, la faringe, laringe, los pulmones, el diafragma. ¿Qué más participa, muchachones? Los alveolos, tráquea, ¿no? La laringe. Y luego la cavidad oral, ¿no? Participa también los dientes, la lengua, el paladar duro, paladar blando, la campanilla o úvula, los alveolos, los dientes y finalmente los labios.
Por eso se le llama articulado, por el aparato fonador. Es libre, ¿no? El habla es libre, muchachones, es espontánea y voluntaria de acuerdo a intereses, gustos, proyectos, etc. ¿no? Entonces, es libre, ¿no? Voluntaria el habla, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero, le puedo hablar a una persona, si no, no. Es libre. Y finalmente, ¿qué es? Es momentánea, ¿no? Entonces, el habla es efímera, ¿no? Entonces podemos hablar de algo, o alguien nos habla de algo, hasta en el bus, muchachos, nos habla, ¿no? O tal vez en el mercado o en la tienda, ¿no? Con un amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es momentáneo, es efímero, ¿no? Pero si me hablan cosas feas o algo así, entonces se queda también. Pero ya dónde se va a quedar, muchachos, como lengua, ¿no? Grabada en el área de Broca. En el área de Broca, muchachos. Por eso, entonces, es momentánea, ¿por qué? Porque es efímera, ¿no? Entonces, la cadena sonora se percibe únicamente en el momento de la pronunciación. Claro. Listo, chicos, entonces, haciendo un pequeño resumen, la lengua o idioma es mental y el habla es físico, fisiológico, ¿no? Claro. Entonces, en mi cerebro, ¿qué está, muchachos? La lengua, en mi cerebro, en mi cerebro, la lengua. Y en mi boquita, el habla, chicos, ¿listo? Entonces, en mi cerebro está la lengua, idioma, y en mi boquita, el habla. Listo, chicos. La memotecnia, Urpichalim. Ahí está. Urpichalim. Utilización, realización, patente, individual, concreto, heterogéneo, articulado, libre y momentáneo. Bien, pantallazo, chicos, pantallazo. Ya, ¿alguna pregunta, chicos? Estas memotecnias nos ayudan a aprender rápido, ¿no? Para recordar. Sí, sí, sí. Porque los conceptos sí a veces uno se olvida, ¿no? Bien, chicos, pantallazo. ¿Me avisan, chicos? Bien, chicos, vamos a ver las variaciones lingüísticas. Las variaciones lingüísticas. Una de las variaciones es el dialecto. Es el dialecto, ¿no? Viene día, se refiere, pues, al tiempo o espacio, el lugar, ¿no? Entonces, una determinada lengua, chicos, tiene sus variaciones. Cualquier idioma tiene su variación. Y cuando hablamos del español, también tiene variación, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da esta variación, muchachones? ¿En qué plano del lenguaje se da? En el habla? A la hora de hablar se da la variación, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, entonces, cuando el hablante de Chile o de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Panamá, ¿no? Que utilizamos, pues, justamente el español, ¿no? Cuba, Puerto Rico, El Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, por razones geográficos, más que todo, históricos, territoriales, entonces, tiene cierta variación, ¿no? Mira, dialecto, variación de una lengua, sí, 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 una lengua varía, se manifiesta a través del habla, dice, ya que la lengua como sistema es homogénea, sí, 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 y se evidencia en forma cómo cada hablante la usa o realiza de acuerdo a factores regionales, esto es lo más importante, o territoriales, ¿no? Se hace en el eje horizontal. ¿Listo? Nivel diatópico. Wow, faltaba poner acá, muchachos. Nivel diatópico. Entonces, el castellano que se habla, muchachos, hace un rato hablábamos, ¿no? Entonces, el castellano que se habla en la costa difiere al castellano que se habla en la sierra y en la selva en nuestro Perú, ¿no? Claro, en nuestro Perú. Y en toda Latinoamérica, muchachones, ¿no? ¿Por qué a Latinoamérica, Sudamérica o Hispanoamérica también se llama como muchachones? Por el uso, Hispanoamérica propiamente se llama, ¿por qué? Por el uso de la lengua, el español, ¿no? Perdón, acá es diatópica, diatópica, listo. Entonces, vamos a ver. ¿El inglés también tiene su variación? Sí, tiene también, ¿no? O sea, el inglés norteamericano difiere al inglés británico, ¿no?
Entonces, tiene el quechua, profe, también tiene su variación. El quechua cusqueño difiere al quechua de Abancay, por ejemplo, o al quechua ayacuchano o ancashino, ¿no? Difiere. O al quechua que se habla en Argentina. Profe, ¿se habla quechua en Argentina? Claro. En Chile también se habla quechua, sí. En Bolivia, uy, con mayor razón, ¿no? Recordemos que Bolivia antes era pues Perú. Y en Ecuador, profe, uy, todavía se habla el quechua en Ecuador, al igual que se habla en Cusco. Ujú. Una partecita de Colombia, ¿no? Y los venecos, profe, no. Bien, chicos, entonces el dialecto, ¿no? A eso llamamos dialecto, muchachones, ¿no? Que hace un rato ya estábamos hablando, muchachones. Por ejemplo, el profesor de Puerto Rico, más o menos, tú sabes que en Puerto Rico, no voy a pronunciar la R, ¿no? Entonces ellos dicen, mi amor, mi corazón, ¿no? Te gusta el reggaetón, mami. Entonces, esa es la forma. Ese es el dialecto, chicos. O el cubano dice, la cosa más grande es la salsa cubana, chicos. Yo soy cubano. Entonces, así. Entonces, ¿ha variado el español? Sí, tuvo cierta variación. Claro. Entonces a esa variación se llama dialecto, ¿no? O el argentino, ¿no? Casi un rato hablábamos, ¿no? Entonces el argentino siempre utiliza vos en vez de decir tú, ¿no? Vos, entendé el tema, las variaciones lingüísticas, ¿no? Igual, el chileno que no puede pronunciar la S o la C, no pronuncia exactamente, ¿no? La variación de una lengua que se manifiesta a través del habla, ese es el dialecto. Entonces, el chileno tiene esa forma de hablar, ¿no? Claro. O el selvático, uy, también. ¿Por qué muchachones en la tele nos gusta mirar, ¿no? Sale un personaje de la selva, porque atrae esa forma de hablar, es nuestro compatriota, es peruano también, pero tiene esta forma de hablar, ¿no? Claro, claro, ¿no? Entonces, y ahí, ¿no? Ñañita, ¿has entendido las variaciones lingüísticas? El dialecto, entonces, eso es el dialecto, muchachones, ¿ya? Vamos a seguir ampliando más. Otra variación, ¿qué es, chicos? Otra variación es el sociolecto. El sociolecto, como explicaciones, ahí está, variación de una lengua a nivel social ubicado conceptualmente en el eje vertical. Ajá, en el nivel diastrático, ¿no? Vamos a ver. Entonces, dentro de nuestra sociedad, muchachones, sociedad, entonces, vamos, nuestra sociedad, así como decía Carlos Marx hace años, ¿no? Que toda sociedad, muchachones, va a tener estas tres. Está dividida en tres clases, ¿no? Alta, media, siempre está, ¿no? Incluso Carlos Marx decía de que hay que igualar estas clases sociales, pero no, difícil, chicos. Queda en teoría, queda en palabras, ¿no? De ahí surge qué cosas, chicos, en sociolecto, acrolecto, mesolecto y basilecto, ¿no? Que la clase alta siempre va a tener una educación desde aquellos años. Entonces va a utilizar palabras cultas, ¿no? Mesolecto, palabras coloquiales, ¿no? Y basilecto, palabras vulgares, replana, copralálica, jerga, ¿no? Claro. Una noticia en el diario, acá acrolecto, ¿quién utiliza muchachones? El diario La República, Perú 21, ¿no? Diarios formales. Mesolecto, el diario El Ojo, ¿no? Claro, la vez pasada hablamos ya un poco de esto. Entonces, a eso se llama sociolecto ya también, chicos, ¿no? Sociolecto. Mira, en el diario La República, ¿cómo es el titular, no? Conductor ebrio atropella a una senil, ¿no? La palabra senil está en culto, ¿no? En Mesolecto, el diario El Ojo, ¿no? Chofer borracho atropella a una anciana. Entonces, wow, ahí está anciana, ¿no? Basilecto, ¿no? El diario El Popular, o Ajá, ¿no? Fercio Choborra enfría una tecla. Entonces, mira, ¿no? Entonces, a eso se llama sociolecto de sociedad, muchachos. El dialecto viene de territorio, regiones, ¿no? Y ahora viene, ¿qué cosa, muchachos? El idiolecto, ¿no? Dice variación que sufre determinada lengua a nivel individual, ¿no? Es decir, idiolecto, es decir, cada persona, chicos, tiene su forma de hablar, su forma peculiar de hablar de acuerdo a las circunstancias o fases o contextos en que se halla, ¿no? Claro. Cada uno de nosotros tenemos nuestro timbre de voz, ¿no? Con mi hermano, profe, somos iguales. No, por nada del mundo.
Entonces, el intelecto, hay una intersección, la unión de los ejes horizontal y vertical, ¿no? Por ejemplo, el habla de Marcela, es decir, su forma de hablar de Marcela, es distinta a la de María, claro, es distinta, muchachones, es distinta, ¿no? Hay un expresidente, muchachos, alguna vez llegó al Cusco y habló, ¿no? Claro, ¿no? Se fue a Urubamba, Chinchero, ¿no? Y habló ahí, ¿no? Amigos del Cusco, vamos a producir papas más grandes. Entonces, ¿a quién, muchachos, recuerdan con esta voz? Eso es idiolecto. ¿A qué expresidente de la República recuerdan? Toledo, claro, ¿no? Una voz algo estreñida, más o menos. Entonces, ese es idiolecto. Entonces, caracteriza a un personaje, ¿no? Su voz, su forma de hablar. A eso se llama idiolecto. El sociolecto es por territorios, por regiones, ¿no? Claro. Por ejemplo, en dialecto, muchachos, un alumno de Sicuani va a decir más o menos así: totalmente estoy aprendiendo competencia comunicativa, totalmente. Entonces, esa palabra totalmente se habla más en Sicuani. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es dialecto. Vamos a tipificar, todavía estamos haciendo de manera general aquí, el sociolecto, como la sociedad utiliza, ¿no? Las palabras, ¿no? En la radio, por ejemplo, más se usa que mesolecto, ¿no? Entonces, si la radio utilizaría palabras técnicas, culto, nadie escucharía. Tampoco no va a utilizar la radio, el basilecto vulgar, ¿no? Tampoco nadie escucharía. Bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Estamos en variaciones lingüísticas. Mañana nos vemos, muchachos, a las